Y esta es una carta que he dirigido al señor presidente de la República. Claro que sí. Esta es una carta que he dirigido al señor presidente de la República. Estimado señor presidente, don Carlos Alvarado Quesada, los tiempos difíciles, convulsos y complejos convocan a componer armonía entre los pensamientos y las emociones. No son un buen momento para la desesperación y ni siquiera para la esperanza. Y sí demandan de nosotros mucha prudencia y mucha paciencia. En un país como Costa Rica, nadie debe tener excusa para no colocarse en una posición de apoyo al Estado de Derecho y de sus múltiples y valiosas garantías individuales y colectivas, que no son divisibles ni son postergables. Nadie debe tener ninguna excusa nunca para no construir una sociedad basada en los derechos que son universales, en los frutos del conocimiento comprobable, en la dinámica vertiginosa de la técnica y en el arte. Señor presidente, durante mi vida como servidor público ha sido importante para mí recordar que el primer derecho humano es un deber, el deber de la fraternidad. Todos, absolutamente todos, debemos contribuir a evitar o atenuar los efectos de la desigualdad y de la inequidad. Nuestra capacidad moral debe estar en constante crecimiento para encontrar un lugar común para quienes viven condiciones sociales y económicas desiguales, echando mano de las posibilidades que todo ser humano tiene de mostrar genuina preocupación por los otros, de actuar de acuerdo al principio de reciprocidad, a suscribir un compromiso con respecto a un conjunto determinado de promesas y sanciones, adherencia a la buena reputación y disposición de construir una identidad común. En un día normal, cerca de 1 millón de personas, niños, niñas y jóvenes, asisten a las aulas que están dispuestas en todo el territorio nacional. Lo hacen bajo el amparo de un derecho constitucional que este año cumplió 150 años de estar vigente. Es este derecho constitucional lo que conformó un sistema universal de educación pública que es, a su vez, la única vértebra que articula de punta a punta la presencia del Estado en el territorio y conforma el modelo político costarricense. Sin embargo, para ese 1 millón de personas, la educación inició 2 o 3 décadas atrás, con la educación de sus padres y sus madres. Eso es bueno y eso también es inevitable. La educación se realiza realizándola. El modo de vivir la vida que los padres procuran para sus hijos e hijas es un factor importante de la educación. Es un hecho que con respecto a la educación y sus efectos sociales, económicos y políticos, hemos producido una historia heterogénea. Se hace ineludible reconocer que en promedio a cada uno de estos estudiantes le acompañan de cerca, en su familia o en su entorno cercano, 2 personas adultas que no concluyeron su escolarización y han debido cancelar un precio psicológico y material muy alto por ello. Esto ha implicado, en no pocos casos, una constricción real de su experiencia de libertad. Esta realidad nos plantea 2 retos. El primero es extremar la colaboración y cooperación entre quienes sí hemos tenido las oportunidades que la educación nos ha extendido y quienes han visto estrecharse sus oportunidades por no concluir sus estudios formales en el ámbito del sistema público universal. El segundo es disminuir las diferencias económicas y culturales que dividen, separan, segregan y marginan, es decir, que enajenan a la sociedad por estratificarla en bloques con marcadas diferencias.
De nuevo, señor presidente, frente a este hecho que no es un producto de estos 14 meses de administración, retorna la fraternidad como el deber esencial que da pie y sostén al robusto cuerpo de derechos humanos. Es muy común colaborar y cooperar con convicción y seguramente con excesivo ardor a lo interno de los distintos grupos de la sociedad entre quienes los conforman, entre nosotros, para decirlo con ese pronombre. Y lo que en cambio nos urge hacer es sí colaborar y cooperar, pero también hacerlo hacia afuera de nuestro grupo de referencia con otros ciudadanos que pertenecen y poseen otras referencias. Ese es el gran dilema moral al que nos enfrentamos y lo enfrentamos nosotros y ellos. Cuando decidí ser servidor público, lo hice para realizar mi realización, guiado por motivaciones correctas y ejercer mis encargos como lo haría el mejor de los ciudadanos. Esa ha sido mi ilusión los últimos 15 años de mi vida. Señor presidente, ahora que con buena voluntad, inmenso respeto, amabilidad y lealtad le devuelvo el mandato designado como ministro de Educación, me planteo exactamente los mismos propósitos: operar en mi ámbito privado con fundamento en las motivaciones correctas y como el mejor ciudadano que sea posible ser. Respondo con esto a una hipótesis positiva que soy yo quien más desea que se confirme. Ojalá, tras mi renuncia, se abran avenidas para un río de diálogo y compromisos mutuos para con el Estado de Derecho y nuestros preceptos constitucionales. Yo no tengo ninguna excusa para no contribuir, para no ponerme al servicio de causas superiores a mis pequeñísimos intereses personales y volver atrás con el entusiasmo, la calma, la concentración, la apertura de mente y la ternura que caracterizan mi forma de ser. Es decir, salgo de su gobierno con la templanza con la que llegué. Nadie que experimente la libertad de ser quien decide ser, de aceptar la diversidad de personalidades y la multiplicidad de inteligencias, nadie que tenga la libertad de extirpar el miedo y el odio de su vida debe nunca alienarse en Costa Rica. Eso ya pasó. Esa época no es la presente. Pronto llegará a las aulas del país la primera maestra nacida en el siglo XXI y posiblemente coincida, señor presidente, con la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Estoy seguro que usted tendrá el inmenso honor de celebrar con ella la llegada del nuevo siglo al sistema educativo costarricense. Señor presidente, con las muestras de mi más alta estima, también le agradezco inmensamente el honor de haberme encargado el Ministerio de Educación. Servidor y amigo, Edgar Mora Altamirano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, don Edgar. Acompañan los señores ministros y jerarcas a don Edgar Mora. La señora Nancy Marín atenderá las consultas. Agradecemos a los señores ministros y ministras, presidentes ejecutivas. Vamos a atender sus consultas, colegas. Vamos a iniciar con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Por favor, el micrófono. Denme un segundo para que todos puedan escuchar su consulta. Vamos a atender una consulta por parte de los medios de televisión, una consulta por parte de los medios escritos, una consulta por parte de la Radio Nacional y una consulta para la prensa escrita. Vamos a guardar silencio en la sala para escuchar la consulta de los medios televisivos. Yesenia Alvarado, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Estamos en vivo en Telenoticias y en teletica.com. Doña Nancy, evidentemente el tema de los transportistas no tiene nada que ver con la renuncia de don Edgar Mora. Lo que les preocupa es el tema del IVA, el tema de los impuestos. Le pregunto, ¿por qué cedió el gobierno
se dejó manipular el gobierno y a qué nos exponemos en este país en adelante si cada vez que haya un tipo de presión de estas, el gobierno vaya a ceder. Le pregunto también con respecto a lo que dijeron los exportadores esta mañana, quienes manifiestan que tienen 1000 contenedores atrapados en este momento en la Ruta 32 y preguntan por qué el gobierno no da la orden a la policía de actuar. Gracias. La decisión de don Edgar Mora es una decisión de él como ministro de Educación y que esperamos que esta sea una oportunidad de nuevo para retomar la paz y el diálogo. En esta que es la democracia más antigua de la región, la opción costarricense siempre ha sido la paz, el diálogo y el fortalecimiento de la democracia. Y esperamos entonces que todos, medios de comunicación, el gobierno, la Asamblea Legislativa y los demás actores sociales tengamos un compromiso para seguir avanzando en esa ruta. En cuanto a los bloqueos que se mantienen, se va a estar haciendo una valoración en horas de la tarde de la situación por parte del presidente de la República, el señor ministro de Seguridad y el ministro de Obras Públicas y Transportes para tomar las acciones que sean pertinentes. Muchas gracias, señora ministra. Continuamos con la consulta por parte de los medios electrónicos. Carlos Mora, por parte de los medios electrónicos de Cerro y su consulta. Muy buenas tardes. Gracias, doña Nancy. Son dos consultas que queremos plantearle. Una, a lo largo de todo este proceso, que ya lleva una semana de protestas, de manifestaciones en las calles por parte de pescadores, por parte de estudiantes, de transportistas, aquí el gran ausente fue don Rodolfo Pisa, ministro de la Presidencia. ¿Qué estuvo haciendo don Rodolfo Pisa a lo largo de toda esta semana? Si su trabajo se lo endosó al otro viceministro de la Presidencia, pero él, como encargado de ser el interlocutor entre el Poder Ejecutivo y entre los diversos sectores, fue un ministro ausente. Entonces aquí la pregunta que nos suelta y que nos surge es, ¿qué hizo don Rodolfo Pisa a lo largo de todo esto? ¿Por qué don Rodolfo se escondió? ¿Por qué don Rodolfo no participó de las mesas de diálogo? Porque allá afuera estábamos nosotros y los transportistas y pescadores pedían la presencia de don Rodolfo, pero se les negó. Siempre estuvo nada más don Juan Alfaro. Entonces, ¿en qué tiene el gobierno aquí a don Rodolfo Pisa? ¿Por qué don Rodolfo Pisa no sale a dar declaraciones y no sale a negociar con la gente que está protestando en las calles? Eso por un lado. Y segundo, doña Nancy, porque ya que hay un antecedente, cuando un ministro se va, como fue el caso de doña María Fulmen Salazar, a la semana se le ubicó en una embajada. Entonces queremos saber, ¿tiene la posibilidad don Edgar de tener otro puesto en el gobierno o específicamente en una embajada fuera del país? Muchas gracias, señora ministra. En cuanto a la gestión del señor ministro de la Presidencia durante estos días, desde el día martes se le ofreció a los manifestantes del sector pesquero que don Rodolfo Pisa les atendía y esa solicitud fue rechazada por ellos. Don Rodolfo ha estado en las reuniones que hemos hecho en tempranas horas de la mañana durante toda la semana, viendo la situación, analizando opciones. Él ha estado ahí y las demás preguntas usted se las puede referir directamente a él mismo. En cuanto a la otra pregunta, era la posibilidad de colocación en algún otro lado para el señor Edgar Mora. Esa es una potestad del señor presidente y del Consejo de Gobierno que en su momento, si es necesario, se hará una valoración, pero en este momento no se tiene nada contemplado. Diario Extra, Marco González, por parte de los medios escritos. Por favor, colegas, respetemos el orden. Gracias, Marco, su consulta. Doña Nancy, la pregunta que hace todo el mundo en las redes sociales es ¿por qué el presidente no da la cara en este momento? ¿Por qué no bajó el presidente Carlos Alvarado en esta conferencia de prensa y fue don Edgar exclusivamente el que se presentó? También consultarle con respecto a cuándo será el anuncio del nuevo jerarca de educación. La solicitud que se había hecho, la gente que se está manifestando es que sea alguien del propio ministerio, un docente, alguien que conozca de la institución. Si eso sería una contemplación que hará el gobierno. También consultarle por el tema de la agenda, porque don Edgar se va, pero tenemos entendido que la agenda en empleo público, el tema del IVA, el tema también de educación dual va a continuar. Entonces, ¿qué les garantiza a ustedes que con la salida de don Edgar Mora, los bloqueos y manifestaciones en el país, en diversos puntos del país, van a parar? Gracias, Marco. Señora ministra. El presidente ha dado la cara toda la semana anterior y esta semana también, se ha reunido con estudiantes, se ha reunido con el sector transportista, el día domingo se estuvo reuniendo también, el presidente ha estado y está pendiente de toda la situación país y ha estado dialogando y negociando con los diferentes sectores y en esta ocasión
no se encuentra al ser una decisión de don Edgar y le hemos decidido acompañar los jerarcas que estábamos en este momento en Casa Presidencial para que él pudiera leer la carta que ha dirigido el señor presidente. En cuanto a la decisión del señor presidente de quién va a nombrar como ministro o ministra de Educación, esa es una decisión que le compete enteramente a él y que él estará haciendo las valoraciones del caso para escoger a la mejor persona. Y la otra pregunta que me hizo Marco, disculpe. El tema de la agenda, doña Nancy, porque la salida del ministro Edgar Mora, no sé si el gobierno también va a ceder con la moratoria al IVA, con educación dual, con empleo público, porque también están pidiendo eso para deponer los bloqueos. Yo creo que aquí retomo nuevamente el tema de la democracia y la institucionalidad. Es decir, es muy peligroso desestabilizar al país de alguna manera en este contexto en el que nos encontramos. Insisto, siendo la democracia más antigua de la región, yo lo que solicito y apelo a toda la comunidad nacional, no solo a quienes se han manifestado, también a los medios de comunicación y a los demás sectores, es que retomemos la vía del diálogo, de la negociación y de la sensatez, porque este país no se merece otra cosa. Costa Rica se merece que sigamos avanzando y trabajando todos juntos para que tengamos mejores condiciones. Continuamos con las consultas. Don Carlos Jiménez, por favor, por parte de las radios. Don Carlos, si gusta nos hacemos un poquito más abajo para que la lámpara no me lo tape. Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes. La pregunta era para el señor presidente de la República. Lamentamos que no esté aquí. A ver si usted fuera tan gentil de contestar como vocera a nombre del gobierno y del señor presidente. Ha sido un golpe funesto a esa democracia antigua, un golpe a la institucionalidad del país, al ceder a estos grupos de presión, traileros, educadores. Hoy fue la cabeza de don Edgar Mora. Tienen en las baterías a la señora ministra de Hacienda. Mañana incluso pueden pedir la cabeza del señor presidente de la República. Esto es peligroso a la institucionalidad, a esa democracia antigua de la cual usted habla orgullosamente. ¿Quién manda aquí? Los traileros, que nada tienen que ver con el ministro de Educación Pública pidiendo la renuncia. Gracias. Gracias, don Carlos, señora ministra. Don Carlos, muchísimas gracias. Solo señalar que el presidente de la República se va a estar refiriendo en las próximas horas en un mensaje a todo el país y señalar además que lo que nos corresponde como Poder Ejecutivo es seguir trabajando por esta democracia, por este país y por la institucionalidad. Y mi llamado el día de hoy es a que todos los sectores, todos los actores de la sociedad pongamos nuestro grano de arena para seguir avanzando. Perdón, colegas. Como ya les comenté, vamos a estar haciendo una valoración en horas de la tarde de cómo se mantiene la situación, tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes como don Michael Soto, y se van a estar tomando medidas al respecto. Muchas gracias, señora Muchas ministra. gracias. Muchas gracias, colegas. No todavía, vamos a hacer la valoración en horas de la tarde para ver qué procede. Muchas gracias, colegas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.